Saludamos al doctor César Sea. Él fue defensor del pueblo, es miembro de la Asociación de Derechos Humanos. Doctor Sea, cosas realmente extrañas, dignas de una revista de cómics se dan en Ecuador. Un juez de garantías penitenciarias que mueve al peor delincuente, a una de las principales amenazas a la seguridad pública, a su mejor escenario, para que siga delinquiendo y amenazando a la sociedad. ¿Cómo pueden seguir sucediendo estas cosas en Ecuador? Bueno, muy buenas, Gustavo. Realmente me siento muy preocupado porque lo que pasa en el país en cuestión de corrupción está atravesado en todo el estamento estatal. Y yo veo que hay jueces que vienen desde hace mucho tiempo y responden también desde el punto de vista ideológico a un lineamiento y a una directriz. Y eso es peligrosísimo porque el juez debería, se supone, estar liberado de este tipo de prejuicios y obrar de acuerdo al derecho y de acuerdo a la justicia. Pero vemos, como usted dice, y yo me siento igualmente consternado por lo que está pasando, en regreso al señor, uno de los máximos dirigentes de los grupos delincuenciales a su zona de confort, que era la penitenciaría, luego de que pasó algunos días ahí medio en reserva, pues medio en una cuarentena en La Roca. Pero claro, existen los jueces que son jueces de bolsillo y están listos para conceder este tipo de situaciones. Y pues, claro, de hecho eso agrava la seguridad de la ciudadanía y la delincuencia sigue campeando en el país y no hay orden. El Consejo de la Judicatura, por otro lado, no hace nada, no toma ninguna Da, determinaciones, da el mal ejemplo el Consejo de la Judicatura, dilatando a absolutamente, través de la decisión de dos personas, de dos votos, a jueces por una década, hasta el año 2030. lo cual es ilegal totalmente. Se debió haber hecho la renovación. Lo que pasa es que este señor también cumple disposiciones ideológicas, entiendo. Y bueno, un poco se va desentendiendo de las iniciales propuestas o iniciales eh, iniciativas que se tomó al ponerle en la terna a él. Entiendo que el doctor Iván Saxera le ubicó primero en la terna con algún propósito que desconozco este momento y al parecer no ha resultado tan obsecuente, más bien ahora ya le han retirado desde el punto de vista, digamos, teórico, más bien el respaldo de ese señor que tiene muchas deficiencias, hasta de orden de reacciones psicológicas, como analizábamos en algún momento con Gustavo Vega, es un personaje muy peligroso que esté controlando todo lo que es la administración y el control de la función judicial, un personaje que camina por las estrellas y anda soñando con ciertas situaciones megalómanas que no está digno para la magistratura que él está representando como un señor que está dirigiendo todo el sistema judicial, que es la joya de la corona del Estado. Todos los gobiernos están buscando meter la mano de la justicia y por ahí están encontrando en el señor un aupador para conseguir sus beneficios. Y sabemos fundamentalmente que se traen entre manos y estas elecciones que vienen en el país determinarán justamente el destino para unos 10 o 20 años más del Ecuador. Y es muy peligroso lo que nos puede suceder a futuro, Gustavo. Quedémonos por un momento en el asunto de la seguridad local, la cárcel de Cuenca o la cárcel de Turi, en donde a través de la lectura de los últimos acontecimientos, lo que vemos es que uno de los grupos delincuenciales del país, los Lobos, se volvieron una organización deliberante dentro de nuestra sociedad. No solamente este grupo, bueno, aquí en Cuenca evidentemente de lo que conozco están tomados este grupo, todo lo que es el Centro de Rehabilitación Social, o sea, el control, aunque este momento no haya, en estos días mismo ya no haya el amotinamiento que sucedió hace más de 8 días, pero siguen ellos en control. Pero a lo que voy es que no es solamente aquí en la ciudad de Cuenca, es en La Sí, Tacunga, claro, en la penitenciaría, en todo lo lado. grave es que estos problemas que los veíamos un tanto lejanos y pensábamos que Cuenca era una especie de burbuja, en realidad ha dejado de serlo.
Claro, es que como esta cárcel se convirtió en una cárcel ya no regional, como inicialmente fue el propósito en los años 2004, 2005, 2006, que se venía propugnando y propendiendo para que sea una cárcel regional, se convirtió en una cárcel de alta seguridad donde hay la presencia de ciudadanos de toda parte del país. Entonces ya no responde a la cultura misma, a la forma de ser del cuencano o de la región, sino son personas que vienen de otros lugares y claro, con ellos viene acarreado una serie de situaciones de conflictividad y de seguridad también para la ciudad, y se han tomado en definitiva todo lo que es, porque son personas privadas de libertad de alta periodicidad, se han tomado en definitiva el control de centros de rehabilitación de Ture, con la connivencia sin ninguna duda. Yo no dudo absolutamente nada, y esto hemos analizado muchas veces con usted, Gustavo, con la connivencia de las autoridades de los centros de rehabilitación y del gobierno, porque el gobierno es al fin y al cabo es el último responsable en materia de seguridad y derechos humanos. Ellos han colocado en la dirección y han formado también al personal de guías y el personal administrativo, que muchos de ellos son aupadores de lo que es la delincuencia y todas las circunstancias que se suceden al interior de los centros de rehabilitación, el ingreso de armas y todo. Cierto es que puede haber algunos de ellos que están haciendo por amenazas, pero otros porque son partes ya de este lucro mismo que se da a través del ingreso de sustancias prohibidas por la ley. Y claro, ahora se han estructurado en pabellones, y es lo que siempre he criticado en forma personal, se les ha ubicado en pabellones, entonces se ha dejado que estén entre comillas, entre camaradas, haciendo y planificando y escondiendo todo lo que es armas, drogas, etcétera. Y de hecho, cuando se sienten suficientemente fuertes, pues atacan a los otros pabellones o someten a los otros pabellones a sus designios, si es que no están conformados también en los otros pabellones en pandillas, pues les someten y simplemente tienen que hacer el ejercicio del poder para determinar quién es el que manda en un centro de rehabilitación social. Y esto fue promovido especialmente a partir del 2019 con tristemente, para mí, tristemente recordado, el señor Edmundo Moncayo, que fue el que se le encargó a partir del 2019 la Dirección Nacional del SNAI. Con este antecedente de que la situación de violencia del país, de delincuencia, tiene su infiltración en la política, es decir, que todo está concatenado. Vayamos al momento que está viviendo el país en esta segunda vuelta electoral con dos opciones. Y la posición que van tomando diversos grupos de ecuatorianos, unos partidos o movimientos que se deciden por uno u otro candidato, pero organizaciones sociales, sindicatos, indígenas que toman una posición de no endosar a ninguna candidatura o en otros casos de promover un voto nulo. Bueno, yo veo que muchas de estas organizaciones responden a un supuesto purismo, o sea, dicen, no, no es un candidato que responde a mis expectativas ideológicas y por tanto no voto por ellos. Yo quisiera preguntarles a los que así piensan, ¿qué candidato que se ha presentado en los últimos años puede estar de acuerdo al perfil que ellos aspirarían? Yo dudo mucho que exista un candidato que satisfaga esas expectativas. Tenemos ahora dos situaciones, dos alternativas. O vamos por un candidato o la candidata y no nos queda más. Buscar perfección en ellos es muy difícil. Buscar algo positivo del uno frente al otro, eso creo que es lo racional y lo responsable de este momento, porque el purismo no nos lleva a ninguna parte. Y por otro lado existe otro grupo de gente que, claro, en forma teórica abierta, dicen no respaldamos a ninguno y vamos a votar por voto nulo, pero soterradamente conocemos que tienen vinculaciones específicas a tal o cual movimiento. Y yo no creo que, por decir, en la CONAIE exista una posición absolutamente definida por el nulo, pero sí hay algunos sectores que tienen una definición por la candidata de Revolución Ciudadana, y eso se ha manifestado a través del tiempo porque ha habido un acercamiento y cordón umbilical que ha mantenido tanto en su forma de pensar y forma de actuar en forma coordinada en muchos de los levantamientos, etcétera. No quiero decir que la CONAIE
y Pachacuti y Gallardo, todo así, pero sí hay dirigentes que tienen esta actitud, que tratan de pescar a río revuelto y han hecho mucho daño a la sociedad. Claro que decir lo que estoy diciendo para algunos puede decir que no, no estoy bien, que estoy tal vez ofendiendo a algún compañero. Yo no estoy para ser perita en dulce, mi estimado Gustavo, y digo lo que siento y pienso. Hay errores crasos y hay dentro de los dirigentes, más allá de su agenda que debe ser reivindicadora para su grupo social, para su comunidad, hay una agenda política que sirve a intereses soterrados y muy peligrosos en el país. Se vienen tiempos muy difíciles para el Ecuador. La crisis institucional no ha desaparecido, más bien se encuentra en auge con todo lo que estamos viendo en la función judicial, el tema de la seguridad, que es un eje transversal que afecta a todas las actividades y está por allí también una debilidad económica del país que va a requerir realmente de destrezas para manejar la economía ecuatoriana. Sí, la clase política en el país es un desastre. Tengo que generalizar así, la clase política, como se diría un poco en Argentina, acuñado por el señor Milei, la casta política del país tiene una deficiencia de conceptos, una deficiencia de patriotismo, no le interesa la patria, no le interesa el desarrollo, le interesa simplemente bregar para conseguir sus objetivos particulares sin importarle absolutamente lo que le pase al país. Ahora mismo se escucha de parte y parte que ya van a meter la mano en la Reserva Monetaria Internacional, algo que de acuerdo a lo que los entendidos me dice que es muy peligroso porque eso está resguardando el sistema financiero y los fondos también de instituciones públicas como el IES, los GATS, y si eso se va a hacer, y hacer como caja chica, lamentablemente como se hizo en algún tiempo, meter la mano donde más se podía, y dejarle luego al próximo gobernante en el aprieto de no tener dinero para hacer nada y con una deuda externa muy amplísima que no sabemos cómo se manifiesta y cuáles son las consecuencias en materia fiscal. El Estado está en una situación sumamente crítica y la ciudadanía tiene que asistir a este juego de intereses muy particulares como si se tratase de un simple partido de fútbol para ver quién es el que gana, sin importar los destinos del país y el hambre y la necesidad de empleo, de trabajo de la sociedad ecuatoriana, quiere festinarse y hacer y deshacer de los destinos del país, Gustavo. Volvamos al tema carcelario y al de la violencia, los sucesos que se han dado en estos primeros días de la semana con estos desplantes de fuerza de la delincuencia utilizando drones muy sofisticados y caros para continuar demostrando prácticamente acciones de fuerza en los centros carcelarios del país. Vea, yo pienso que el Estado responsable debe hacer primero lo que tiene que hacer, tomar control de los centros de rehabilitación social y actuar con mano dura, respetando los derechos humanos, pero con mano firme, mano dura en las situaciones que están poniendo en riesgo la seguridad del sistema carcelario, el sistema de rehabilitación social, mal llamado así, tiene que poner mano firme. No puede ser que personas privadas de libertad sean las que controlan los centros de rehabilitación social, porque ¿quién es el último responsable de la vida y la seguridad de los que están adentro? Y evidentemente luego se traslada hacia el exterior de los centros de rehabilitación social, es el gobierno nacional. Tienen que poner mano firme. Alguno de los candidatos proponía como una salida desesperada, y a este rato está, y es difunto, establecer un centro de rehabilitación de altísima seguridad donde pierdan el control de los centros de rehabilitación y del exterior de algunas personas que ya no se muestran afines ni proclives a una rehabilitación social. Estos señores tendrán que estar lamentablemente en una situación de diferente seguridad, ¿no? Como se tiene que es totalmente inseguro los centros de rehabilitación, donde cuando yo he ingresado, para que usted conozca, Gustavo, se encuentran a través de los pabellones y por las paredes que están atravesando una cantidad de alambres de luz que toman de ciertos conectores para llevar la energía eléctrica para cargar sus celulares a las respectivas celdas.
Eso se hace en connivencia porque las cámaras de video que están ahí les permite ver lo que están haciendo. No es posible que se encuentre escaleras, etcétera, para hacer la toma y llevar estos alambres a través de las paredes para que les sirva para los cargadores, etcétera. Y se debe establecer con debidos inhibidores que impidan todo este control. Y por lo tanto, hay que hacer muchísimas cosas. Y claro, hay que hacer una purga también algunos personajes del personal administrativo, de los agentes penitenciarios y también de la Policía Nacional, que no nos vengan con el cuento de que ellos están en el exterior. Ellos están en el interior, pero muchos de ellos también son parte de, y hay algunos oficiales que son parte de esto. Y esto lo ha dicho el embajador de Estados Unidos cuando habla de narcogenerales. Entonces, estamos en una situación sumamente difícil donde el Estado tiene que hacer una purga generalizada de todo lo que es eh, policía, ejército, centros de rehabilitación social, y en la situación de desprestigio o de falta de popularidad de gobierno, no, creo que se ve limitado para tomar decisiones contundentes que pongan orden en la casa. Pero hay que hablar claro, aquí no solamente son los pobres policías, que hay algunos que sí son policías, sacrificados, la institución es respetable, pero también dentro de la institución y dentro del ejército, de lo que conozco, y se ha dicho por parte de personales que, como el embajador, hay también personal que está colaborando con estas situaciones y que son muy preocupantes. Y hay que atacar a los orígenes del mal, que en este caso es el narcotráfico que está catalizando toda la situación delincuencial. Se ha demorado mucho, pero por fin se ha puesto un nuevo plazo, ahora a mediados de noviembre, para la instalación definitiva de los escáneres en los puertos ecuatorianos. Ojalá realmente se llegue ya a cumplir este plan. Pero habrá que poner escáneres para ver la conciencia y la forma de actuar de quienes manejen estos escáneres, porque lamentablemente los tentáculos de la corrupción han afectado a todo estamento social y terminan, si bien al principio serán pues, medallita de oro o sedacito nuevo, pero seguramente luego continuará la situación en el país y en el mundo. Creo que es necesario hacer un acuerdo nacional y los políticos dejar de jugar a niños haciendo política, sino ser lo suficientemente responsables para sentarse en una mesa y fijarse mínimos entre todos para en consumo poder hacer una tarea que mejore la situación. Pero si cada uno que llega a una de las funciones del Estado, lo único que está haciendo es ponerle la cáscara de guineo o para que se trastabille y caiga el gobernante o el que está dirigiendo esa función del Estado, eso es actuar en forma irresponsable frente a las necesidades del Estado. Es hora de que se pueda hacer una especie de pacto, pacto como se hizo en algún momento, pacto de la Moncloa en España, un acuerdo nacional donde haya mínimos que no se puedan ser trastocados ni revisados simplemente por apetencias y por granjearse simpatías o por un clientelismo demagógico que se hace en el país de esta clase política. Vergüenza, porque la política es una actitud noble del ser humano, pero como lo hacen la clase política nuestra es una verdadera vergüenza. Y eso ojalá pueda llegar a la conciencia de ellos haciendo un pacto para que tengan mínimos de una conciencia nacional que nos permita una mayor tranquilidad. Así es. A través de esta agenda mínima tendría que intentar recuperarse la credibilidad y la confianza en las instituciones ecuatorianas. Queremos agradecerle por su presencia. A usted, Gustavo, y esperemos que vengan mejores días para el país. Muchas gracias, Gustavo, por la entrevista. Declaraciones del doctor César Sea, ex defensor del pueblo y miembro de la Asociación de Derechos Humanos.